En una era dorada de profetas y reyes, en un tiempo donde el destino de las naciones se forjaba con la espada y la palabra, un joven ascendió al trono marcado por el destino y favorecido por los cielos. Este es el relato de Salomón, el rey cuya sabiduría superó a todos los sabios de la tierra, cuya riqueza y esplendor nunca fueron igualados. Un monarca que buscó algo más valioso que el oro y más poderoso que los ejércitos: la sabiduría infinita. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, mientras desvelamos la historia de Salomón, el rey que eligió la sabiduría sobre todas las cosas. En los últimos años de su reinado, David, consciente de su legado y del futuro de Israel, tomó una decisión trascendental. Era el momento de ungir a su sucesor, su hijo Salomón. Salomón, hijo mío, has sido elegido para llevar la corona de Israel. No solo gobernarás, sino que serás guardián de nuestra fe y nuestro pueblo. Que tu reinado sea de justicia y tu corazón siempre fiel a Jehová. David sabía que la grandeza de Salomón no residiría solo en su habilidad como guerrero o estadista, sino en su carácter, su capacidad para enseñar la justicia y ser un modelo de fidelidad. En este acto sagrado, Salomón no solo recibía una corona, sino una misión divina: liderar a su pueblo con sabiduría y compasión. Desde el principio, Salomón mostró un profundo entendimiento de la justicia y la misericordia. Su trato con el pueblo reflejaba la enseñanza de su padre y la sabiduría que comenzaba a brotar en su corazón. Con cada decisión, con cada acción, Salomón estaba escribiendo su historia, una historia de un rey que buscaba ser más que un simple monarca, un líder inspirado por la verdad divina. En los albores de su reinado, Salomón buscó la bendición divina en Gabaón, el sagrado lugar de adoración de Israel. Allí, junto a los consejeros y el pueblo, ofreció sacrificios, simbolizando su dedicación y humildad ante Dios. Era un momento de consagración, no solo para Salomón, sino para todo Israel. Aquí, en la presencia de Jehová, Salomón comprendió la magnitud de las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. Oh Jehová, tú has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Yo soy joven y no sé cómo actuar. Da a tu siervo un corazón entendido para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Esa noche, Dios apareció a Salomón en un sueño. Era una prueba, una oportunidad, una invitación para pedir lo que su corazón deseara. Pide lo que quieras que te dé. En este cruce de caminos divinos, Salomón hizo una elección que definiría su reinado y su legado. Dame, pues, sabiduría y conocimiento, para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién puede gobernar a este tu pueblo tan grande? Esta petición agradó a Dios, quien le concedió sabiduría y entendimiento más que a cualquier otro antes de él. Pero no solo eso, Dios también le otorgó riquezas, honor y una vida larga bajo la condición de seguir sus caminos, como lo hizo David. Así comenzó el reinado de Salomón, un rey que buscó la sabiduría por encima de todo, un líder que entendió que el verdadero poder radica en el conocimiento y la justicia, un ejemplo que resuena a través de los siglos. Bajo el reinado de Salomón, Israel alcanzó una era de prosperidad y expansión sin precedentes. Su sabiduría no solo se reflejaba en la corte, sino en cada aspecto de la vida de sus súbditos. Uno de los logros más destacados de Salomón fue la construcción del templo, un lugar de adoración y encuentro con Dios, un símbolo de la fe y la identidad de Israel. Salomón no solo era un visionario, sino también un líder práctico y detallista. Su conocimiento en diversas disciplinas, desde la arquitectura hasta la administración, contribuyó al esplendor de su reinado. La sabiduría de Salomón se hizo legendaria. Casos complejos y disputas eran resueltos con un discernimiento que asombraba a propios y extraños, reforzando su reputación de justicia y equidad. Reyes y líderes de tierras lejanas venían a presenciar la sabiduría y la grandeza de Salomón. Su fama se extendió por todo el mundo conocido, y con ella el respeto hacia el Dios de Israel. Sin embargo, con la grandeza venían también los desafíos.
Salomón, en su búsqueda de sabiduría y justicia, también enfrentaría pruebas que pondrían a prueba su carácter y su fe. Además de ser un gobernante y constructor, Salomón fue un maestro. Sus palabras, llenas de sabiduría y entendimiento, se transmitieron a lo largo de los siglos en forma de parábolas y proverbios. Como anillos de oro en hocicos de cerdo, así es la mujer hermosa pero indiscreta. Los proverbios de Salomón abordan temas universales: la sabiduría, la justicia, la integridad y la prudencia. Sus enseñanzas ofrecían guía no solo para su tiempo, sino para todas las generaciones futuras. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. A través de sus proverbios, Salomón buscaba educar en el camino de la virtud, destacando la importancia de vivir una vida guiada por la moral y el respeto a Dios. La sabiduría de Salomón trascendió las fronteras de Israel, influenciando a culturas y naciones lejanas. Sus palabras se convirtieron en una fuente de inspiración y reflexión para millones de personas a lo largo de la historia. Aunque los tiempos cambian, los proverbios de Salomón permanecen como faros de conocimiento y comprensión, iluminando el camino hacia una vida de integridad y propósito. En el corazón de una Jerusalén en expansión, comenzó a tomar forma uno de los proyectos más grandiosos y ambiciosos de la historia antigua: la construcción del Templo de Salomón. Este no era solo un edificio, era el sueño de una nación, el deseo del rey David y la promesa de Dios a su pueblo. Ahora, bajo la visión y dirección de Salomón, ese sueño estaba a punto de convertirse en realidad. Para Salomón, este templo sería mucho más que una estructura de piedra y madera. Sería un símbolo de la fe de Israel, un punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Cada piedra colocada, cada cincelazo dado, era un acto de devoción y arte. Jerusalén se convirtió en un hervidero de actividad, con artesanos, obreros y arquitectos convergiendo en un esfuerzo monumental. Así comienza la historia del Templo de Salomón, una maravilla del mundo antiguo, testamento del ingenio, la fe y la determinación de un pueblo. Mientras el templo se elevaba, un grupo de talentosos artesanos se enfocaba en una tarea igualmente importante: la creación de los muebles y adornos sagrados. Bajo la dirección experta de Hiram de Tiro, cada pieza era una obra de arte. Desde el altar del incienso hasta la mesa para los panes de la proposición, cada objeto tenía un significado simbólico profundo en el ritual de adoración. La elaboración de estos objetos sagrados era una fusión de habilidad y espiritualidad. El oro, las piedras preciosas y los finos tejidos se transformaban en símbolos tangibles de la devoción de Israel a su Dios. Cada artículo estaba imbuido de simbolismo. El candelabro, con sus 7 lámparas, representaba la luz de la sabiduría divina iluminando el santuario. Los enseres de bronce, incluyendo el altar de los holocaustos y la gran cuba sostenida por 12 bueyes, se forjaron con precisión, cada uno reflejando la majestuosidad y la fuerza. Estos objetos no eran meras piezas decorativas, eran esenciales para las ceremonias y rituales, facilitando el encuentro entre lo divino y lo humano. En este taller, el arte y la fe se entrelazaban. Los artesanos no solo construían muebles para un edificio, estaban moldeando la identidad religiosa y cultural de una nación. Con cada día que pasaba, el Templo de Salomón se acercaba más a su gloriosa culminación, prometiendo ser un lugar de belleza inigualable y santidad profunda. Mientras Salomón recorría el magnífico templo, comprendía que su verdadero significado iba más allá de la piedra y el oro. Era un símbolo del deseo de Dios de habitar entre su pueblo. Este templo es un reflejo del cielo, un lugar donde lo divino y lo humano se encuentran. En el momento culminante de la dedicación, Salomón invocó la presencia de Dios, no solo en este edificio, sino en los corazones de su pueblo. La dedicación del templo fue un momento de júbilo colectivo, una afirmación de la fe y la identidad de Israel como el pueblo de Dios. En la quietud de la noche, Dios se reveló a Salomón, confirmando su presencia en el templo y recordándole las responsabilidades de su pacto. Esta visión
fue un recordatorio poderoso para Salomón de que el favor de Dios dependía de la fidelidad y obediencia de su pueblo. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a las fascinantes historias de la Biblia, comenta qué otra historia te gustaría ver narrada y no olvides compartirlas con tus seres queridos. En los dorados días de Israel, bajo el reinado de Salomón, la sabiduría y la justicia eran los pilares de su gobierno. Salomón, ungido rey, no solo heredó el trono de su padre David, sino también una promesa divina de liderazgo iluminado. En aquellos tiempos, Salomón se destacaba por su capacidad para gobernar con equidad. Su discernimiento, otorgado por Dios, traía paz y prosperidad a su pueblo. El reino de Salomón se extendía desde el río Eufrates hasta las tierras de Egipto, un territorio marcado por la seguridad y la abundancia. Bajo su prudente liderazgo, cada hombre y mujer en Israel vivían en paz, disfrutando de la prosperidad bajo su parra y su higuera. Esta era una época dorada para Israel, un reflejo del favor divino y de la sabiduría que fluía a través de su rey. Pero incluso en estos momentos de grandeza se avecinaban nubes en el horizonte, presagiando una tormenta que desafiaría la fidelidad y el corazón de Salomón. A medida que Salomón se sumergía en la opulencia y el poder, su corazón comenzaba a desviarse. La primera señal de su alejamiento se manifestó en una decisión que marcaría el comienzo de su caída: su matrimonio con la princesa de Egipto. Este enlace, aunque parecía reforzar el reino con alianzas políticas, contradecía las enseñanzas de la ley de Dios. Salomón, conocedor de las advertencias divinas, eligió ignorarlas, creyendo que su sabiduría y discernimiento lo preservarían de las influencias negativas. Mi rey, ¿no advierte las olas que este matrimonio puede generar? La ley de nuestro Dios es clara. ¿No es mi sabiduría un regalo de Dios? Con ella, transformaré esta unión en una bendición. Aunque la princesa egipcia se convirtió y se unió a Salomón en el culto al verdadero Dios, la semilla de la desobediencia ya estaba sembrada. Este matrimonio fue el primero de muchos compromisos que oscurecerían el corazón del rey. Lo que empezó como una estrategia política, gradualmente se transformó en un camino de compromisos y desvíos. La sabiduría de Salomón, que una vez fue su mayor fortaleza, ahora se convertía en su debilidad. En su búsqueda de paz y poder, Salomón había comenzado a alejarse del Dios que le había dado todo. Este era solo el comienzo de un viaje que llevaría a su corazón lejos de Jehová. Con el tiempo, la sabiduría de Salomón comenzó a mezclarse con ambiciones más terrenales. Sediento de expandir su reino y su influencia, comenzó a formar alianzas con naciones paganas, desafiando así los mandatos divinos. Cada alianza política y matrimonio con princesas paganas parecía reforzar su poder. Pero con cada compromiso, el corazón de Salomón se alejaba más de los principios que una vez lo guiaron. Influenciado por sus esposas extranjeras, Salomón comenzó a tolerar e incluso a participar en sus prácticas idólatras. Lo que inicialmente fue indulgencia, gradualmente se convirtió en aceptación. El rey, alguna vez defensor del culto a Jehová, ahora se encontraba dividido entre su fe ancestral y los encantos seductores de religiones extranjeras. Mi señor, honra a mis dioses, como yo honro al tuyo. ¿No es el amor la mayor de las verdades? Así, el rey, que una vez llevó a otros a alabar al Dios de Israel, ahora cedía a la tentación de adorar a los dioses de sus esposas. Un camino de compromisos estaba pavimentando su caída. A medida que pasaban los años, el rey Salomón, una vez firme en su fe, se hundía cada vez más en la decadencia espiritual. Rodeado de riqueza y poder, su corazón se desviaba del camino de la rectitud. Las riquezas y los honores mundanos, que inicialmente eran medios para glorificar a Dios, se convirtieron en cadenas de materialismo y orgullo. La prosperidad, en lugar de ser una bendición, se convertía en una maldición. Salomón,
En un intento por complacer a sus esposas y fortalecer alianzas políticas, erigió altares a los dioses de las naciones circundantes. Lo que comenzó como un gesto de diplomacia, pronto se transformó en apostasía. El hombre que construyó el templo de Jehová ahora ofrecía sacrificios en altares dedicados a Chemos y Astarte. La ironía de su traición no pasó desapercibida entre su pueblo. ¿Has olvidado las leyes de nuestro Dios? ¿Has abandonado la sabiduría que te fue otorgada? La influencia de Salomón se extendía, pero su carácter se debilitaba. La justicia y la integridad que caracterizaron los primeros años de su reinado se veían ahora eclipsadas por la sombra de la idolatría y el exceso. En su búsqueda de poder y gloria terrenal, Salomón había perdido su conexión con Dios. Su historia es un sombrío recordatorio de cómo incluso los más sabios pueden caer. Mientras Salomón se sumergía más profundo en sus caminos errantes, las grietas en su reino comenzaban a hacerse evidentes. La desviación del rey de los caminos de Dios no pasó desapercibida para su pueblo. La admiración y el respeto que una vez el pueblo tuvo hacia Salomón empezaron a desvanecerse. Las exigencias excesivas y las prácticas idolátricas del rey sembraban semillas de descontento y desilusión. ¿Es este el mismo Salomón que nos guió a la grandeza? Ahora nos oprime con impuestos y desatiende las leyes de nuestro Dios. Nuestro rey, una vez sabio y justo, ahora se ha perdido en sus propios deseos y extravíos. El hombre que una vez fue visto como el guardián compasivo de Israel, ahora era percibido como un déspota. Su transformación de un líder sabio a un tirano autocrático marcaba el declive no solo de su reinado, sino también del respeto de su pueblo. Debemos orar por nuestro rey y nuestro país. La luz que una vez brilló tan fuerte ahora se desvanece en las sombras de la desobediencia. En su aislamiento, Salomón comenzó a darse cuenta del costo de sus elecciones. El reino que había construido con tanta sabiduría y esfuerzo ahora se tambaleaba bajo el peso de sus errores. Israel, enclavado en una posición estratégica, tenía la oportunidad única de influir en las naciones a través del comercio y la interacción. Sin embargo, Salomón no canalizó este potencial hacia la difusión de la fe en Jehová. El enfoque de Salomón se desplazó hacia el enriquecimiento y el poder político, dejando de lado la misión espiritual de su reino. La riqueza y el comercio, aunque no malos en sí mismos, se convirtieron en el foco principal, oscureciendo la responsabilidad de Israel de ser una luz para las naciones. Las interacciones diarias entre israelitas y extranjeros se convirtieron en transacciones meramente comerciales, perdiendo oportunidades de testificar sobre su fe. ¿Puede la sabiduría y el poder más grandes terminar en el más profundo de los arrepentimientos? Salomón, un rey que lo tenía todo, pero que descubrió demasiado tarde el verdadero precio de sus elecciones. El rey más sabio de Israel, ahora perdido en un laberinto de su propia creación. Su mayor batalla aún estaba por venir, una batalla no contra ejércitos o naciones, sino contra sí mismo y sus propias decisiones. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. He visto todo lo que se hace debajo del sol, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. En el cenit de su desvío, Salomón enfrentaría la intervención más directa y desafiante, la mano de Dios retirándose, dejando al rey enfrentar las consecuencias de sus elecciones. A medida que Salomón se apartaba de Dios, las bendiciones de paz y prosperidad comenzaban a desvanecerse. El reino, una vez unificado y fuerte, ahora se encontraba en la inestabilidad y el conflicto. Como las sombras crecen al atardecer, así surgieron adversarios para desafiar a Salomón. Cada uno, a su manera, era un reflejo de la propia división interna del rey. El mensaje del profeta fue un despertar abrupto para Salomón. Las consecuencias de sus acciones ahora estaban claramente delineadas y la magnitud de su desvío se hizo dolorosamente evidente.
Ante la inminente división de su reino y el peso de su conciencia, Salomón comenzó a entender la verdadera naturaleza de la sabiduría y el arrepentimiento. Este fue el comienzo de su largo camino de regreso. En el crepúsculo de su desilusión, Salomón encontró un rayo de esperanza. Este fue el inicio de su arrepentimiento y renovación espiritual, un camino de vuelta hacia la luz. Desde la profundidad de su angustia, Salomón clamó a Dios. En su soledad, encontró de nuevo la presencia que había descuidado por tanto tiempo. Como las sombras se disipan ante la luz del amanecer, así la oscuridad en el corazón de Salomón comenzó a ceder ante la renovada luz de la sabiduría y la verdad. Con un corazón contrito, Salomón tomó la pluma para compartir las lecciones de su vida, no solo para redimir su propio legado, sino para guiar a otros en el camino de la rectitud. La jornada de Salomón, marcada por la sabiduría, el error y finalmente el arrepentimiento, es un testimonio de la capacidad humana para la redención y la transformación. En la humildad y el arrepentimiento encontró la verdadera sabiduría. La historia de Salomón, rica en sabiduría y advertencias, llega a su conclusión, pero su legado, impregnado de lecciones eternas, sigue resonando a través de los tiempos. Las decisiones de Salomón, tanto sabias como insensatas, tejieron un tapiz complejo en la historia de Israel. Su vida se convirtió en una poderosa narrativa sobre la grandeza y la caída, el poder y la fragilidad. La historia de Salomón nos enseña que ningún logro humano está exento de la tentación y el pecado. Solo a través de la vigilancia constante y la oración podemos aspirar a la verdadera sabiduría y mantenernos en el camino recto. El viaje de Salomón, marcado por altos y bajos, concluye con una simple verdad. El temor a Dios y la obediencia a sus mandamientos son la esencia de la vida. En estas palabras finales, Salomón nos lega la clave de una vida llena de significado y propósito.